Apple acaba de anunciar sus nuevas tabletas y si estabas pensando en comprarte la nueva iPad Air con el procesador M2, en este video la estaremos comparando con la iPad Air con el procesador M1 para decirte qué cambió y cuál entonces de estos modelos debes comprar este año. Así que comencemos. En cuestión de diseño, ambas tabletas son idénticas y será prácticamente imposible diferenciarlas excepto por dos razones. El nuevo modelo finalmente movió su cámara frontal al eje horizontal, perfecto si utilizas esta tableta en un teclado. Esto significa que si utilizas esta tableta de forma horizontal, como por ejemplo en un teclado, y estás haciendo una videollamada, vas a parecer que estás mirando exactamente al centro de la pantalla y no a un lado como sucede con la iPad Air con el procesador M1. Hablemos entonces de la pantalla y es que ahora en la iPad Air con M2 podrás elegir entre una alternativa de 13 pulgadas y un modelo de 11 pulgadas, aunque cabe la pena recalcar que las medidas exactas son 10.86 pulgadas y 12.9 pulgadas. Ahora bien, hay algunas diferencias bastante leves y es que la iPad Air con el procesador M1 y la M2 ambas tienen el mismo tamaño de pantalla, lo único que cambia es un nombre. En la de M1 la pantalla es 10.9 pulgadas y con el procesador M2 es de 11 pulgadas. El otro cambio es que en el nuevo modelo, en la iPad Air con el procesador M2 con la pantalla de 13 pulgadas, es que esta pantalla es un poquito más brillante comparado con la pantalla de 11 pulgadas, ya que el modelo más grande puede llegar a 600 nits, mientras que los modelos pequeños solamente llegan a 500 nits. Sin embargo, otra diferencia, aunque también bastante leve, es que solamente en el modelo con el procesador M2 vas a poder tener la opción en la pantalla de Apple Pencil Hover, y lo que te permite hacer esto es visualizar algunas tareas, algunos cambios que estás haciendo con el lápiz antes de que comience a dibujar directamente en la pantalla. Como ves, ambos modelos son prácticamente idénticos y yo creo que el factor más determinante que vas a utilizar en esta sección es si quieres una tableta con una pantalla grande, ya que solamente la iPad Air con el procesador M2 ofrece este modelo de 13 pulgadas. Hablemos ahora del procesador de estas tabletas y es que, como ya mencioné, la nueva llega con el M2 y el pasado modelo tiene el procesador M1. Apple promete 15% mejor desempeño de CPU, 25% mejoría en gráficos y 40% en las tareas de inteligencia artificial, para una mejoría bastante general de un 50% comparado con el M1. Esto también se debe a que el RAM o la memoria interna de esta tableta puede correr un poco más rápido, puede llegar hasta 100 GB por segundo comparado con el M1 que solamente funcionaba a 50 GB por segundo. Sin embargo, si estás considerando comprarte una iPad Air, yo no me enfocaría mucho entre la diferencia del M2 o el M1. Ambas tabletas son sumamente poderosas para lo que las personas van a hacer, como tomar notas, jugar, etc. Yo quizás me enfocaría un poco más en la parte de soporte, ya que obviamente como la iPad Air con el M1 ya tiene 2 años en el mercado, pues serían 2 años menos de soporte comparado con la iPad Air con el procesador M2. En mi opinión, las cámaras en una tableta es algo bastante insignificante, pero en cuestión de las cámaras traseras de estas tabletas, ambas son la misma. Vas a poder grabar videos a 4K sin ningún problema, y el cambio más significativo sería la parte de la cámara frontal, ya que en el nuevo modelo estaría en el eje horizontal. Como mencioné, esto sería sumamente útil si planificas utilizar tu iPad Air con un teclado, como por ejemplo el Magic Keyboard, para que puedas tener una experiencia más cercana a una computadora portátil, ya que la cámara estará en ese mismo lugar. En baterías, Apple tampoco hizo un cambio en esta sección, ya que ambos modelos prometen 10 horas de uso de batería de forma general, así que yo no me enfocaría en la parte de batería para escoger entre un modelo u otro. En esta parte de accesorios es donde se complica un poco la selección de estas tabletas, ya que aunque sí puedes seguir utilizando el mismo Magic Keyboard que funciona con la iPad Air con el procesador M1, sí hay cambios con la parte del lápiz. Con esto me refiero a que la iPad Air con M2 solamente es compatible con el Apple Pencil Pro, el nuevo lápiz de Apple que tiene varias nuevas funciones, y también con el Apple Pencil con el puerto USB tipo C. Por otro lado, la iPad Air con el procesador M1 no funciona con el Apple Pencil Pro, sí funciona con este lápiz con el puerto USB tipo C,
pero solamente funciona además de este con el Apple Pencil de segunda generación. Por tal razón, si te llama mucho la parte del lápiz porque eres un artista y piensas utilizarla para dibujar, solamente te vas a poder beneficiar de las nuevas funciones del Apple Pencil Pro, como la parte del gesto para poder apretarlo y tener diferentes opciones, tener la función de Find My para poder encontrarlo si se te pierde. Pues vas a tener que comprarte la iPad Air con el procesador M2, ya que este lápiz solamente es compatible con esta tableta, además de obviamente la nueva iPad Pro con M4. Si hablamos del almacenamiento, es donde empezamos a ver grandes diferencias entre estas tabletas, y esto sí pudiera ser un factor importante a la hora de decidir si te compras una o la otra. La iPad Air con M2 llega en su modelo base con 128 GB y hay más opciones de almacenamiento a precios un poco más razonables. Esto significa que puedes conseguir una iPad Air de 11 pulgadas con 256 GB a un precio de $700 versus los $749 que costaba anteriormente con la iPad Air, y por lo menos también en la nueva iPad Air con el procesador M2 vas a poder tener otras alternativas hasta 1 TB de almacenamiento. Cabe la pena mencionar que la iPad Air con el procesador M1 comienza en su modelo base con 64 GB y brinca drásticamente a 256 GB de almacenamiento, así que no vas a poder encontrar una opción de 128 GB ni 512 GB en la iPad Air con M1. Hablemos ahora del precio de estas tabletas, y es algo un poco difícil, ya que con el lanzamiento de estas nuevas tabletas, Apple remueve de su tienda la iPad Air con el procesador M1. La iPad Air con M2 llega al mismo precio que vimos anteriormente, un precio de $600 con 128 GB y una pantalla de 11 pulgadas, pero brinca entonces a $799 por la misma cantidad de almacenamiento, así que estamos viendo una diferencia de $200 entre un modelo de 11 pulgadas y el modelo de 13 pulgadas. Ahora bien, si hacemos una búsqueda bastante rápida hoy día en Amazon, vas a poder encontrar alternativas de la iPad Air con M1 que rondan entre $435 y $500, ofreciendo un ahorro de $100 hasta 160 y pico de dólares. Pero ¿cuál entonces vale la pena comprar? ¿La iPad Air con M1 o la iPad Air con M2? En mi opinión, a la hora de comparar estas tabletas, la decisión es bastante fácil si estás buscando una tableta con una pantalla bastante grande sin tener que gastar mucho dinero, ya que solamente la iPad Air con M2 llega con esta pantalla de 13 pulgadas. También, si eres un artista y piensas utilizar esta tableta para dibujar y diseñar, solamente en este modelo, sin contar obviamente la iPad Pro, vas a poder utilizar este nuevo Apple Pencil Pro. Sin embargo, hay otro factor bien importante a la hora de comparar estas tabletas, y es la parte de almacenamiento, y es que el modelo base con el procesador M2 llega con 128 GB de almacenamiento, mientras que la de M1 llega con 64 GB. Si quieres tener una alternativa con un poco más de almacenamiento para tener espacio para películas, documentos y más, vas a tener que gastar mucho dinero si te vas por la iPad Air con M1, y quizás se estaría acercando el precio de la iPad Air con M2, que ya viene con 128 GB de almacenamiento, que considero que es bastante suficiente para muchas personas. En mi opinión final, si eres una persona que crees que puedas vivir con 64 GB, pues la iPad Air con M1 es más que suficiente. Es una tableta poderosa con buena pantalla y te estarías ahorrando más o menos $150 hasta $100, pero si quieres tener bastante espacio y quieres una tableta que te dure por mucho más tiempo, pues la iPad Air con M2 será la mejor alternativa. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video, en el cual comparé la iPad Air M1 con la iPad Air M2. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta comparativa y cuál te piensas comprar tú este año. También, si te gustó este video, déjame un like y suscríbete si este video te gustó y quieres ver más videos de tecnología. Aquí en este canal la semana que viene tendremos estas tabletas, así que mantente sintonizado para que no te pierdas ese próximo video. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.